Vamos a orar, por favor. Vamos a orar y luego vamos a tener la exposición de la palabra. Padre, damos gracias de estar aquí ahora en este instante, de poder abrir las Escrituras y de contemplar a través de ellas, Señor, la exposición del mensaje de esta mañana. Vamos a tener la continuación de la enseñanza que se empezó la semana pasada, que está enfocada en el regreso, el retorno del Señor Jesucristo. Y estuvimos viendo que el Señor Jesús no puede dejar de venir porque tal ha sido el anuncio que tú, Padre, hiciste y también el mismo Señor Jesús hizo. Y ahora vamos a ver el anuncio también que el Espíritu Santo ha hecho y vamos a ver otra razón más por la cual el Señor Jesús no puede dejar de venir. Pedimos tu bendición para que todos tengamos entendimiento en los pasajes que estamos leyendo, para que podamos tener por la obra de tu Espíritu en nuestras almas esta firme y arraigada convicción de que el Señor Jesús está viniendo y, como Él dijo en el libro de Apocalipsis, que viene pronto. Y Padre, damos gracias por esta oportunidad de abrir las Escrituras. Pedimos, Padre, que aun cuando estemos viendo estos pasajes, que aquellos que están aquí presentes y que no tienen aún la vida eterna, que tu Espíritu les conceda el día de hoy fe y arrepentimiento, Señor, y que puedan el día de hoy recibir el don de la vida eterna, el regalo de la vida eterna que es en Cristo Jesús. A los que somos tuyos, te pedimos, Señor, que tú obres de tal forma que nuestra esperanza en su retorno se fortalezca, se alimente y que podamos aprender cosas nuevas el día de hoy de las maravillas de tu ley. En el nombre de Jesús pedimos todo esto para tu honra y gloria. Amén. Bien, amados, como les dije al principio de nuestro tiempo aquí, vamos a continuar el mensaje que es titulado El Señor Jesús viene, y les había dicho la semana pasada que habían tres razones por las cuales el Señor Jesús viene y no puede dejar de hacerlo. Tres razones por las cuales el Señor Jesús viene y no puede dejar de hacerlo. Han pasado ya casi 2000 años desde que el Señor Jesús ascendió a los cielos, y los ángeles que estuvieron allí dijeron que el Señor Jesús regresaba, ¿de acuerdo? Y una de las cosas que la Biblia nos advierte es que no nos debemos de dejar mover de esta firme convicción de que Cristo viene. Okay, la Escritura nos dice que nosotros más bien debemos de no solamente estar firmes en ello, sino que debe haber en nosotros el sentir de la inminencia de su pronto retorno. Y bueno, dentro de las razones por las cuales el Señor Jesús va a venir, no puede dejar de venir, vemos que la primera de ellas, como dije la semana pasada, es que Dios lo anunció. Está el anuncio de Dios, y esto hace o requiere que se cumpla, que el Señor Jesús venga. Y vimos que dentro de esta primera razón habían tres subpuntos. El Padre anunció que el Señor Jesús venía, el Hijo ha anunciado que el Señor Jesús venía, y el Espíritu Santo ha anunciado que el Señor Jesús venía. La segunda razón es de que el plan de Dios requiere que se cumpla el retorno del Señor Jesús. Y vimos de que hay un plan de Dios para la iglesia, hay un plan de Dios para las naciones y hay un plan de Dios para Israel. Y la tercera razón es que la prioridad de Dios demanda que se cumpla el retorno del Señor Jesús. Y vimos que la primera prioridad es la exaltación del Señor Jesucristo, la segunda prioridad es la destrucción de Satanás y la tercera es la esperanza de los suyos. Así que la semana pasada estuvimos viendo el anuncio de Dios, el cual necesita que se cumpla el retorno del Señor Jesús, y vimos el anuncio del Padre y también el anuncio del Hijo. Mencioné también el anuncio del Espíritu Santo, y en el anuncio del Espíritu Santo
Tenemos algunos pasajes que contemplar. En el anuncio del Padre se enfocaba principalmente en los pasajes del Antiguo Testamento. El anuncio del Hijo se enfoca en los Evangelios y también en el libro de Apocalipsis. Pero el anuncio del Espíritu Santo iría en todas las epístolas. Déjenme darle algunos ejemplos. 1 Corintios, el capítulo 1, del 4 al 8. 1 Corintios 1, del 4 al 8. Que dice así. Ustedes no tienen estos pasajes por si acaso. 1 Corintios 1, del 4 al 8, dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 7 dice: la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Aquí el que inspira estos pasajes es el Espíritu Santo. Es el apóstol Pablo el que está escribiendo esto, pero esto es lo que el Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo a decir. Aquí vemos pues la persona del Espíritu diciéndonos por medio del apóstol Pablo que el Señor Jesús viene, que se va a manifestar. Libro de Filipenses, el capítulo 3. Filipenses 3, versículo 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Una vez más, es el apóstol Pablo hablando, ¿cierto? Escribiendo en este caso a los creyentes en Filipos, pero el que inspira esto es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, por medio del apóstol Pablo, dice esto: de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo aquí es anunciado que está viniendo y que nosotros le estamos esperando. Quiero que vengan por favor al libro de Hebreos. Aquí vemos a otro, aparte del apóstol Pablo, inspirado también por el Espíritu Santo. Hebreos 9, 27 y 28. ¿Quién es el escritor de los Hebreos? No lo sabemos, no se nos dice en las Escrituras quién es, pero el escritor de los Hebreos fue inspirado por el Espíritu de Dios. Y en el versículo 27 del capítulo 9 dice así: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Ok? Aparecerá por segunda vez. Una vez más, no sabemos quién es el escritor de la epístola de los Hebreos. No sabemos quién es. Pero este escritor fue inspirado por el Espíritu Santo. Y por medio de este escritor sabemos que el Espíritu Santo está anunciando que el Señor Jesús aparecerá por segunda vez. Por segunda vez. Hemos visto al apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, quien dice que el Señor Jesús viene, al escritor de los Hebreos. Vamos ahora a Pedro. ¿Por qué no vamos a 1 Pedro, el capítulo 5? 1 Pedro 5, y leamos allí el versículo 4. El apóstol Pedro aquí, inspirado por el Espíritu de Dios, dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Cuando aparezca, cuando se manifieste. Aquí, cuando Pedro escribe, han pasado aproximadamente 2 décadas desde que Cristo se fue. ¿De acuerdo? 2 décadas han pasado. Y él está esperando entonces el retorno. El Espíritu Santo, por medio del apóstol Pedro, aquí dice que el Señor Jesús va a aparecer. ¿Ok? Permítame compartir otro pasaje, Primera de Juan. Vamos a Primera de Juan, al capítulo 3. Hemos visto entonces a Pablo, el escritor de los Hebreos, Pedro. Vamos ahora al apóstol Juan. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2.
Dice así: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y allí entonces vemos a este cuarto escritor del Nuevo Testamento, al apóstol Juan, quien inspirado por el Espíritu de Dios dice que el Señor Jesús se va a manifestar. Y sabemos, dice, cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Entonces tenemos el testimonio del Espíritu por medio de Pablo, el testimonio del Espíritu por medio del escritor de los Hebreos, el testimonio del Espíritu por medio del apóstol Pedro, el testimonio del Espíritu por medio del apóstol Juan. Y no son los únicos pasajes, hay más pasajes en Tesalonicenses o en el libro mismo de Apocalipsis, donde el Espíritu está hablando y diciéndonos: el Señor Jesús viene. Entonces, la primera razón es: el Señor Jesús tiene que venir, no puede dejar de venir, porque Dios, la Trinidad, se ha ligado. Él ha dicho ampliamente, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu, Él se ha ligado diciendo que el Señor Jesús viene otra vez. Si Dios dejase de cumplir que el Señor Jesús va a venir, entonces no tendríamos ninguna razón por la cual confiar en Él, ninguna en lo absoluta. Dios sería un mentiroso y nadie debiese de confiar en Dios de ser así. Pero como les dije, de las más de 600 profecías que hay en la Escritura, y que la mitad de ellas se enfocan en la persona del Señor Jesús, alrededor de 330 de ellas, y de las cuales 110 son de la primera venida del Señor Jesús, que todas se han cumplido. 220 aún quedan que hablan acerca de su segunda venida. La Biblia entera nos hace ver de que Dios ha anunciado que el Señor Jesús está viniendo por segunda vez. Ciertamente que Él va a cumplir esto de aquí. Así que esa es la primera razón. Sería más que suficiente que Dios haya dicho esto para que nosotros haya esta total confianza. Pero Dios nos da más razones en las Escrituras. Tenemos que una segunda razón por la cual el Señor Jesús viene en la segunda vez es el plan de Dios, el cual requiere que se cumpla la venida del Hijo de Dios en su segunda venida. El plan de Dios para la iglesia, en primer lugar. El plan de Dios para la iglesia va a ir desde el día de Pentecostés hasta el día del rapto. El plan de Dios para la iglesia empieza en el Pentecostés hasta el día del rapto. Y el plan que Dios tiene para la iglesia requiere la venida del Señor Jesús. Ahora sí, ustedes, Pastor Juan Carlos, ahora sí vamos a tener los pasajes. Mateo 16, 15 al 18. ¿A quién le tocó Mateo 16, 15 al 18? Así es. Y Él les dijo: ¿vosotros quién decir que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo revelo carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de los Hades no prevalecerán contra ella. Muy bien. En este pasaje el Señor Jesús está anunciando de que Él edificaría su iglesia. ¿Ok? El Señor Jesús, versículo 18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, no sobre Pedro como el catolicismo romano enseña, sino sobre la roca de la declaración hecha por Pedro: tú eres el Cristo. ¿Ok? Sobre esta declaración es que se edificaría la iglesia. Y el Señor Jesús acá está hablando en tiempo futuro. Yo edificaré mi iglesia. Yo edificaré mi iglesia.
Entonces, el Señor Jesús acá hace saber de que va a haber esto que Él llama acá su iglesia, lo cual no había sido previamente dicho en los escritos del Antiguo Testamento. ¿Ok? Y entonces acá vemos que el Señor Jesús habla de que Él va a edificar su iglesia. Indudablemente que el apóstol Pedro va a estar junto con los otros apóstoles muy directamente inmiscuidos en todo esto. Y para esto pues vayamos al libro de Mateo, al capítulo 28, versículo 18 al 20. ¿Quién tiene este pasaje, por favor? Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ok, acá vemos de que lo que el Señor Jesús va a hacer por medio de la iglesia es que Él va a utilizar a la iglesia para ir y ganar, por decir así, o cosechar entre todas las naciones personas que crean en Él. ¿De acuerdo? Y la iglesia va a ser el ente, va a ser aquello que el Señor Jesús va a utilizar para poder ver que ir recogiendo de todas las naciones a través de todo este tiempo hasta el momento, personas en todo lugar que se van a arrepentir y van a creer en Él. Dice el versículo 19, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora bien, este iba a ser la función o el trabajo que la iglesia iba a hacer. Todavía hasta acá no vemos que la iglesia ha empezado. ¿Ok? Para esto tenemos que ir al libro de los Hechos. Pero antes de ver ese pasaje, que es el día de Pentecostés, quiero primero leer Hechos 1, 6 al 8. ¿Quién tiene Hechos 1, 6 al 8? Se habían juntado, le preguntaron diciendo: Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no es vuestro saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Ok, gracias. ¿Qué versión es la tuya? Reina Valera. No es la Reina Valera del 60. ¿Cuál es? ¿La del 95? Ok, permítame leerlo en la Reina Valera del 60 para que todos puedan identificar la misma traducción. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí hay algo que es interesante notar. Versículo 6 es muy interesante. Esto toma lugar 40 días después de que el Señor Jesús resucita. ¿Ok? Porque el Señor Jesús estuvo después de la resurrección 40 días con los discípulos. Y los discípulos, como vamos a ver más adelante en más detalle, los discípulos estaban esperando. ¿Se recuerdan que yo les decía? Ellos estaban esperando la manifestación del reino inmediatamente. ¿Ok? El Señor Jesús ha resucitado, está ya con ellos por un número de días, y ellos están esperando cuándo se va a manifestar el reino. Y entonces le hacen esta pregunta al Señor. Le dicen en el versículo 6: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Ya es ahora el momento en que se va a manifestar el reino de Israel? Y el Señor Jesús le dice: no os toca a vosotros saber eso, pero déjenme decirles lo que sí les corresponde a ustedes. Lo que sí les corresponde a ustedes es que ustedes me van a ser testigos cuando reciban poder.
Y esto está yendo una vez más, está concatenado con lo que estábamos leyendo previamente. Mateo 16, yo edificaré mi iglesia. Mateo 28, me seréis testigos. Hechos 6, 40 días después, que les dice, hey, ustedes me van a ser testigos cuando reciban poder, cuando el Espíritu Santo descienda. ¿Cuándo toma lugar eso? Capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánime juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones. Y luego continúa con su prédica el apóstol Pedro. Les presenta al Señor Jesús, les habla de que el Señor Jesús era el prometido, y viene entonces vengan conmigo por favor, el versículo 37. Después que les presenta al Señor Jesús, les dice que esto es el cumplimiento de las Escrituras y les predica a Cristo, al cual ellos se entregaron, al cual murió por ellos. Versículo 37 dice, al oír esto, la audiencia que los había acusado, muchos de ellos que habían sido acusadores de los apóstoles, dice, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo gran favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día ¿a quién? ¿A la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor Jesús en Mateo 16 dice, yo edificaré mi iglesia. En Mateo 28 le dice, ustedes me serán testigos. En Hechos 1 les dice, ustedes, dice, no se preocupen de cuándo el reino de Israel va a ser restaurado. Más bien, ustedes estén expectantes de que el Señor, el Espíritu, va a venir, les va a dar poder y entonces me seréis testigos. Viene días después de que el Señor Jesús se va, a los pocos días, en el día 50º desde el día de su muerte, en el día 50º viene el Espíritu Santo y desciende sobre los creyentes que estaban ahí. Pedro predica
Y Lucas lo que hace luego es que dice, y el Señor Jesús continúa añadiendo a la ¿qué? La iglesia. La iglesia entonces vio su nacimiento allí. El día de Pentecostés, la iglesia tiene su nacimiento. El Señor Jesús había anticipado, tengo un plan ahora para este grupo de personas que Él llama la iglesia. Ahora, este plan, ¿hasta cuándo va a durar? ¿Hasta cuándo es que va a durar este plan? Hasta el día en que el Señor Jesús se lleve la iglesia. Hasta el día que el Señor Jesús se lleve la iglesia. Y esto entonces nos lleva ahora a Juan 14, del 1 al 3. Juan 14, del 1 al 3. ¿Quién tiene el pasaje? No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Gracias, muy amable. 1 Corintios 15, 51 y 52. Aquí. 1 Corintios 15, 51 y 52. Os digo un misterio, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Gracias. 1 Tesalonicenses 4, 13 al 15. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si no creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual lo decimos a estas palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que hablamos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron. No precederemos a los que durmieron. De acuerdo. 3 pasajes aquí. Juan 14, 1 Corintios 15, 1 Tesalonicenses 4. Estos 3 pasajes hablan acerca de un evento que toma lugar aquí. Y es necesario anotar lo siguiente: en ninguno de los 3 pasajes en su contexto encontramos otras cosas que sí encontramos en pasajes relacionados con la venida del Señor Jesús en su segunda venida. Específicamente, cuando los pasajes, varios de ellos hablan de que el Señor Jesús retorna físicamente a la tierra, habla inmediatamente también del juicio que toma lugar en su venida. Hay un juicio que Él hace, hay un juicio que Él trae sobre personas, ¿de acuerdo? En ninguno de estos pasajes se habla de esto. Es más, en los pasajes del Antiguo Testamento que hablan de la venida del Señor Jesús física a la tierra, en esos pasajes, estos se encuentran en el Antiguo Testamento, claramente indican de que el Mesías vendría y traería juicio. ¿Ok? Ahí no hay ningún misterio. ¿Perdón? Ok, ahí no hay ningún misterio. Ahí es algo específicamente dicho. ¿Ok? Que el Señor Jesús vendría abiertamente, sería manifiesto y traería un juicio. Eso es algo que el Antiguo Testamento y algunos pasajes del Nuevo Testamento lo dicen con mucha claridad. Sin embargo, hay algo particular acerca del pasaje de Corintios, de Tesalonicenses, junto con el de Juan, que son presentados en términos de ser un misterio. Un misterio, es decir, como les he explicado antes, un misterio, cuando la Biblia nos habla de un misterio, significa que era algo que no había sido, ¿qué?, previamente revelado.
O sea que el pasaje 1 Corintios 15, el pasaje de Tesalonicenses 4, nos habla de algo que no había sido revelado previamente en el Antiguo Testamento. No había habido ninguna revelación acerca de eso. Y en ambos lugares habla acerca de que el Señor Jesús viene, pero no se le describe viniendo a la tierra. No se le describe viniendo a la tierra. Venir a la tierra, en los pasajes que sí encontramos en el Antiguo Testamento, habla de que Él viene a la tierra y hay un juicio. ¿Ok? Pero aquí no se menciona nada de esto. Y cuando vemos el pasaje de Juan, hay algo particular en el pasaje de Juan. El Señor Jesús en Juan lo que les dice es: yo voy a venir y los voy a tomar conmigo. Los voy a llevar conmigo. Que va más en consonancia con lo que dice en 1 Corintios 15 y lo que dice en 1 Tesalonicenses 4. De que el Señor Jesús viene para tomar consigo un grupo de personas. Luego de eso es que el Señor Jesús es dicho de que Él viene, pero ya físicamente aquí a la tierra. Estos pasajes son pasajes centrales a lo que en teología se le llama el rapto de la iglesia. En un abrir y cerrar de ojos que las personas serán transformadas. Entonces aquí lo que tenemos es de que la iglesia es raptada, la iglesia es llevada por el Señor Jesús. Y esto da inicio a lo que se llamaría el periodo de la tribulación que seguiría después de ello. ¿De acuerdo? ¿Hasta el momento alguna pregunta? ¿No? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok. Entonces, en el libro de Tesalonicenses, en el capítulo 4, aquí habla acerca de, hay una frase que necesitamos explicarla. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. La frase es que hayamos quedado hasta la venida del Señor. Esta es una frase que se va a encontrar en otros lugares también. Y esta frase, la venida del Señor, se refiere a una serie de eventos, no a un solo evento. Es a una serie de eventos. Estos eventos empiezan con el rapto y luego pasan a través de la tribulación y luego pasan a través del milenio y culmina en el establecimiento de los cielos nuevos y tierra nueva. En el Antiguo Testamento, cuando tú lees acerca del día del Señor, se hace ver con claridad de que el día del Señor, el mismo Señor Jesús nos dio este principio, ¿no? De que este día del Señor no habla necesariamente de un solo evento, sino que es algo que es una serie de eventos que todos ellos están agrupados dentro de una misma expresión. ¿Ok? Entonces acá la venida del Señor no está hablando exclusivamente, en este pasaje aquí, no está hablando exclusivamente de la venida corporal del Señor Jesús, sino que está hablando de varios eventos agrupados dentro de esta expresión. Entonces, ¿qué tenemos? Que la iglesia entonces tiene su inicio en el día de Pentecostés, de acuerdo a Hechos el capítulo 2, que había sido previamente anunciada en Mateo en el capítulo 16, y la iglesia tiene todo un tiempo de duración en su ministerio, servicio al Señor, haciendo discípulos de todas las naciones, hasta el día en que el Señor Jesús viene, como es descrito ahí, en los aires, no hasta la tierra, y lleva consigo la iglesia en un abrir y cerrar de ojos. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí estamos claros? Entonces, el hecho del plan que Dios tiene para la iglesia requiere que el Señor Jesús venga. Requiere que venga. ¿Por qué? Porque si no se lleva a la iglesia, no va a tomar lugar lo que viene después. O sea que el plan de Dios para la iglesia requiere que se cumpla la venida del Señor Jesús. En segundo lugar, el plan de Dios para las naciones. El plan de Dios para las naciones. El Señor retornará para traer juicio sobre las naciones que no creyeron y oprimieron a Israel. Hemos visto entonces que la iglesia se inicia en Pentecostés, va hasta el día del rapto, y luego de eso, de acuerdo a lo que Daniel dice muy aptamente y otros pasajes más, va a haber un periodo, esa última semana del libro de Daniel, de 7 años, donde hay una tribulación en la tierra, una tribulación la cual no ha habido
jamás en toda la historia de la tierra. Esa va a ser un periodo de 7 años de tribulación. La Biblia lo llama, sobre todo la segunda parte de ello, la gran tribulación. Y si al final de esos años de tribulación el Señor Jesús retorna visiblemente, y ahí va a traer un juicio. Así que el plan para las naciones incluye entonces ahora este periodo de aquí. Es el tiempo final, es desde el rapto hasta el final del tiempo de los gentiles. Esta es otra frase importante, el tiempo de los gentiles. ¿Ok? Vamos a Joel, el capítulo 3, por favor. Joel 3. Está atrás. Porque aquí que en aquellos días, en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra y echaron suertes entre mi pueblo y dieron los niños y una ramera y vendieron las niñas por vino para beber. Y versículos 9 al 17. Proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertar a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjar espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte sois, juntaos y venid, naciones todas de alrededor y congregaos, has de venir allí, oh Jehová, a tus fuertes, despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para jugar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerá, y las estrellas retraerán su resplandor, y Jehová rugirá desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo, y la fortaleza de los hijos de Israel, y conoceréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que habito en Sión, mi monte santo, y Jerusalén será santa, y extraño no pasará más por ella. Ok, gracias. Aquí tenemos que el profeta Joel lo que hace es que, inspirado por el Espíritu de Dios, da esta profecía. Profecía de días que están aún por venir y que tiene que ver con el juicio que Dios traerá sobre las naciones que han oprimido a Israel. Naciones que han oprimido a Israel. Aquellos de ustedes que conocen algo del tiempo de la tribulación, pues entienden que ese tiempo va a ser un tiempo en el cual va a haber una opresión principal sobre el pueblo de Israel, sobre la nación de Israel. Va a ser un tiempo donde Dios va a estar lidiando con Israel y va a ir salvando a muchos de Israel durante ese periodo. Pero tal va a ser, digamos, la opresión que va a haber sobre la nación, una opresión que no ha habido en la historia, aun cuando tengamos ejemplos en la historia de tiempos de opresión sobre los judíos, por ejemplo en Europa en la edad medieval, cómo trataban a los judíos, o por ejemplo ahora en tiempos más modernos como Hitler, por ejemplo, trató a los judíos. Eso no va a ser nada en comparación con la opresión que va a venir en tiempos aún futuros. No va a ser nada. Van a haber peores tiempos aún. Estos son los tiempos descritos en lo que entendemos es la tribulación.
Y en aquellos momentos, entonces, cuando está en la historia el peor de los tiempos para los judíos, la opresión más grande que podría algún pueblo sentir, es que el Señor Jesús va a regresar y va a juzgar en aquel instante a aquellas naciones que estén allí. ¿Ok? Vamos a ver de que el Señor Jesús traerá un juicio. ¿Pero esto qué requiere? Que el Señor Jesús, ¿qué? Venga. Incluso en la segunda parte del texto que hemos leído, dice claramente, y Jehová, versículo 16, rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa. Entonces vemos que el Señor retornará y hará este juicio sobre las naciones. Esto es algo que el profeta Daniel en el capítulo 2 nos hace saber. Este es un pasaje muy interesante, el libro de Daniel. Daniel 2, 36 al 45. ¿Quién lo tiene? Déjamela ahí porque es muy largo. Este es el sueño, también la interpretación de él. Diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Permíteme ahí solamente decir, para que todos tengan presente, esto está hablando acerca del rey Nabucodonosor, ¿ok? El rey de Babilonia. ¿Ok? Continúa, por favor, Olga. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro, cocido de alfarero, y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como ya viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Gracias. ¿Qué tenemos aquí? Aquí estamos regresando en la historia aproximadamente 2600 años, ¿ok? Nos encontramos en el año 600 aproximadamente antes de Cristo, alrededor del año 600 antes de Cristo. ¿Qué es lo que estaba aconteciendo en aquel entonces? Dios, en el castigo que había anticipado vendría sobre Israel, envía al rey Nabucodonosor con sus ejércitos, y Nabucodonosor toma a Judá, lo que quedaba ya de Israel, porque ya para esto las 10 tribus del norte por Asiria habían sido deportadas el siglo anterior, pero solamente quedaba, por amor a David, Dios le había guardado a Judá y a Benjamín, pero ahora Judá y Benjamín caen cautivas bajo la mano de Nabucodonosor. Ahí es donde empieza el tiempo de los gentiles. ¿Ok? Muy importante esto. El tiempo de los gentiles es el tiempo de la opresión que los gentiles tienen sobre la nación de Israel, y en particular sobre su capital, Jerusalén. ¿Ok? El tiempo de los gentiles empieza allí. Ahí es cuando se podría decir Israel ya no va a tener más rey.
Y es más, ya no tuvo más rey. Después de esto, aun cuando regresa un remanente un tiempo después, ya no vuelven a haber reyes en Israel de la descendencia misma del rey David, hasta que venga Mesías y se siente en el trono. Aquí es donde se da inicio al tiempo de los gentiles. ¿Okay? No confundir con la plenitud de los gentiles, que es otra frase que se encuentra en el Nuevo Testamento. No deben ser ambas frases confundidas. Está el tiempo de los gentiles y está la plenitud de los gentiles. Entonces, el tiempo de los gentiles da inicio ahí. Y si usted ve la historia de Israel desde ese entonces hasta la venida del Señor Jesús, ya no volvió a ser ya Israel un reino. Ya siempre Israel se encontró bajo el poder de algún otro imperio. Y acá mencionan qué imperios van a ser incluso. Menciona en primer lugar Babilonia. Y luego de Babilonia viene el imperio medo-persa. Y luego el imperio medo-persa, que seguía teniendo opresión sobre Israel, viene el imperio griego. Y luego el imperio griego, un cuarto imperio, que los tres que les he mencionado, Babilonia, Medo-Persia y Grecia, son mencionados por nombre en el libro de Daniel, cientos de años antes que tomase lugar. Pero hay un cuarto imperio que no lo mencionan por nombre. El único otro imperio que sucedió al de Grecia y que tomó poder sobre él fue el imperio romano. Y que la Escritura, de acuerdo a lo que dice acá, es el último de los imperios que va a tener poder de opresión sobre la tierra de Israel. El único y el último. ¿Ok? Es el último de los imperios. No dice por si acaso de que esos imperios han dejado de existir. Han dejado de tener su poder hegemónico. Han dejado de tener ese poder de superpotencia. Babilonia fue la superpotencia en su tiempo, y luego Medo-Persia fue la superpotencia, y luego Grecia fue la superpotencia, pero luego Roma, el imperio romano, las naciones que componían el imperio romano sería la superpotencia, por decir así, hasta los tiempos del fin. El final del tiempo de los gentiles, de acuerdo a lo que acá está escrito, va a venir cuando venga esa roca que fue cortada no con mano y que va a implementar su reino. ¿De acuerdo? De acuerdo a lo que dice ahí el libro de Daniel. El tiempo de los gentiles va a terminar cuando retorne o cuando venga esa roca. En otros pasajes del libro de Daniel, por ejemplo el capítulo 7 va a mencionar que esa roca que aquí es descrita en el capítulo... la roca que desecharon, que aparece aquí en el capítulo que hemos leído, en los versículos que hemos leído de Daniel 2, en el capítulo 7 mencionan que es el anciano de días que viene en las nubes, que está claramente relacionado a la venida del Señor Jesucristo, su segunda venida. Un pasaje más, Lucas 21-24. No son los únicos pasajes, pero tratando de seleccionar por tiempo solamente algunos pasajes que puedan darles una figura, algo concreta acerca de estas cosas. Capítulo 21, versículo 24 de Lucas. Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. De acuerdo. Aquí está anticipando la caída de Jerusalén que tomó lugar en el año 70. Y dice que esto va a continuar hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla, hasta que no hayan más naciones o poderes gentiles trayendo opresión sobre Israel y sobre su capital. Desde el tiempo de Nabucodonosor hasta el día de hoy, Jerusalén en particular, la ciudad central, ¿cierto?, de Israel, de la nación de Israel y de la historia bíblica, Jerusalén nunca ha estado en paz y nunca ha estado en control del rey de Israel, el Mesías. Hasta el día de hoy no ha tomado lugar. Y todas las profecías bíblicas que anticipan el fin del tiempo de los gentiles, incluyendo el Señor Jesús que habló de esto, que va hasta que venga el fin del tiempo de los gentiles, hablan de que Jerusalén hasta ese entonces va a estar así. ¿Por qué hasta ese entonces? Porque eso va a implicar la venida del rey y la instauración del reino de Israel. ¿Hasta ahí me entienden todos?
¿Está claro? ¿Sí? ¿Ok? Y eso nos lleva entonces a el plan de Dios para con Israel. El plan de Dios para con Israel, que es desde el final del tiempo de los gentiles hasta el final del milenio. Desde el final del tiempo de los gentiles hasta el final del milenio. Entonces, aquí, dicho sea de paso, en realidad el plan con Israel iría desde antes, ¿ok? Pero estoy para hacer una progresión solamente y tomarlo desde el momento de la iglesia hacia adelante, ¿ok? Es que se los estoy presentando así. Pero hemos visto entonces que Dios tiene un plan para la iglesia, que va desde Pentecostés hasta el rapto. El plan de Dios para las naciones, que va a tener, el rapto va a tener su fin al fin de la tribulación. Ahí acaba el tiempo de los gentiles. Y entonces ahora se retoma el plan para Israel, que había sido puesta aparte por Dios y que va a ir entonces desde ese instante hasta el final del milenio. Dios tiene un plan para Israel también, desde el tiempo de los gentiles hasta el final del milenio. Hechos 1:6, una vez más. ¿Quién lee Hechos 1:6, por favor? ¿A quién le tocó Hechos 1:6? ¿A quién fue? Ok. Y luego prepárese Romanos 11, 25, 27, y luego Ezequiel 20, 33, 38, y luego Ezequiel 36, 22. No se preocupen, el que lo tenga. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ok, gracias. Aquí, ¿qué es lo que tenemos? Que los judíos, los apóstoles que estaban ahí cuando vino el Mesías, estaban esperando la instauración del reino en su forma visible. Que el Mesías estuviese gobernando, que ya no estuviese ningún Herodes ni ningún gobernador romano, que saliesen todos ellos de allí, que Jerusalén se convirtiese en aquella capital del reino que Dios había prometido a Israel, una capital que ya no estuviese más bajo ningún poder extranjero, no más bajo la opresión de ninguna nación extranjera, de ninguna nación gentil. Ellos estaban preguntando, ¿por qué? Porque habían claras promesas de Dios para Israel. Claras promesas. Y estaban esperando. Es interesante la respuesta que el Señor Jesús les da. El Señor Jesús no les dice: no, ustedes están equivocados. El Señor Jesús no les dice eso. El Señor Jesús no les dice a ellos: ¿saben qué? Ustedes no la tenían en realidad correcta en esto, tengo que corregirles, como corrigió algunas cosas que ellos pensaban erróneamente. Pero en este caso de acá, con respecto a promesas específicas para Israel, con un reino literal para Israel, el Señor Jesús no les dice de que no va a existir eso. ¿Por qué les digo esto? Porque hay hermanos, y son hermanos en el Señor, ¿de acuerdo? Pero están hermanos que tienen una forma de interpretar la Escritura donde para Israel no hay más historia. Ya no hay más historia para Israel. Y entonces ellos no ven los tiempos del fin como se los estoy explicando. Ellos ven los tiempos del fin en una forma muy distinta. Por ejemplo, lo que les voy a decir es que el milenio es principalmente enfocado en Israel. Ellos van a decir: no hay milenio. Ellos básicamente lo que dicen es lo siguiente: estamos esperando la venida del Señor Jesús, y en el instante que viene el rapto, es el instante también en que van a sucederse cosas de tribulación. ¿Ok? Algunos piensan que el rapto viene al principio, otros piensan que el rapto viene a la mitad de los 7 años de tribulación, otros piensan que viene al final de la tribulación. ¿Ok? Y que viene el rapto, sea al principio, a la mitad o al final, y después de eso va a terminar ese tiempo de tribulación con la venida del Señor Jesús. Algunos incluso piensan de que el rapto es básicamente, toma lugar ahora, en este instante, e inmediatamente después viene la venida ya visible del Señor Jesús y todos nosotros con un cuerpo transformado. ¿Ok? Pero es interesante que en la respuesta que el Señor Jesús les da acá en el libro de los Hechos a los apóstoles, que estaban diciendo: ¿y el reino? El Señor Jesús no les dice: están equivocados en esto. Nada más les dice: no os toca a vosotros saber los tiempos. No os toca a vosotros. O sea, le está diciendo: sí va a haber un reino. Sí va a haber un reino. Va a haber un reino.
Pero no les toca a ustedes esa parte todavía, por decir así. Con esto es otra indicación más de que la venida del Señor Jesús iba a estar aún en lo futuro, más hacia adelante. ¿De acuerdo? Entonces, vayamos por favor a otro pasaje. El siguiente pasaje es Romanos 11, que es un pasaje muy importante para entender qué es lo que Jesús quiso decir acá con esto de que el reino sí va a venir, pero ¿por qué no inmediatamente? Ya, la restauración de Israel. Romanos 11, 25 al 27. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Gracias. Acá vemos de que el apóstol Pablo, una vez más utiliza la palabra misterio. Algo que no había sido previamente revelado acerca de Israel y de su historia. ¿Qué es lo que le iba a pasar a Israel? Y este misterio que envuelve una vez más un endurecimiento en parte. Un endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y se recuerda hace un instante que le dije no confundir los tiempos de los gentiles con la plenitud de los gentiles. Los tiempos de los gentiles son el tiempo donde las naciones gentiles van a tener opresión sobre la tierra de Israel, en particular sobre Jerusalén, lo cual usted lo puede ver hasta el día de hoy. ¿Sí? Hay un Estado judío el día de hoy, sí, desde el año 1948, pero Jerusalén no está en primer lugar, bajo el completo, total dominio de Israel, de la nación de Israel. Hay una parte que está bajo otras naciones. Incluso, como les mencioné la semana pasada, hay una mezquita en la loma donde ellos quisieran que esté el templo. O sea, es claro que los gentiles tienen todavía una presencia y una opresión sobre la tierra de Israel. Los tiempos de los gentiles entonces se refiere a todo este periodo de tiempo en la historia donde las naciones gentiles, poderes gentiles, tienen influencia y opresión sobre Israel. ¿De acuerdo? La plenitud de los gentiles, acá está hablando de algo distinto el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice que el endurecimiento de Israel va a tener un fin. Y menciona allí cuál es el fin: cuando la plenitud de los gentiles haya entrado, por decir así. Y es que eso coincide con el hecho de que el Señor Jesús dice va a regresar. Y luego tú, Israel, serás salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Aquí lo que vemos no es el rapto, donde es la plenitud de los gentiles. No es el rapto, sino que se extiende más allá todavía. ¿Por qué? Porque en el rapto no es que viene el Señor Jesús, sino que viene después de este periodo de purga, por decir así. Y ahora lo vamos a ver en un instante. Porque una de las cosas que el apóstol Pablo aquí menciona es que apartará de Jacob la iniquidad. Habrá una purga de los judíos. Porque cuando dice que todo Israel va a ser salvo, va a ser salvo en realidad. Todo judío que quede vivo hasta ese entonces va a ser salvo. Pero hasta que llegue ese momento, muchos judíos van a morir. Y van a morir no siendo salvos. El Señor Jesús va a apartar. Cosa que cuando venga el Señor Jesús, cuando venga de Sión el libertador, como dice allí, a ese instante el Señor Jesús va a apartar todos aquellos dentro del mismo Israel que no sean creyentes de Él, y van a ser, junto con los gentiles que no crean también, al fin de la tribulación, serán todos ellos arrojados, ¿no? a lo que va a ser todavía la antesala del castigo eterno. La antesala del castigo eterno. Eso espero, Dios mediante, verlo más adelante también. Pero hasta el momento, ¿tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta acá? ¿No?
no debo estar haciendo las cosas bien, porque usualmente debiesen de haber preguntas. Ah, Sonia, qué bueno, gracias. Sí. Ok. Son dos frases distintas. Está el tiempo de los gentiles y está la plenitud de los gentiles. ¿Ok? El tiempo de los gentiles y la plenitud de los gentiles. El tiempo de los gentiles es el periodo de tiempo en el cual las naciones y poderes gentiles tienen influencia, dominio y opresión sobre Israel o sobre la capital, la tierra en particular de Jerusalén. ¿Ok? ¿De acuerdo? Ahora bien, aquí el apóstol Pablo no está hablando de esto, sino que él tiene la frase, la plenitud de los gentiles. Dice, y luego todo Israel será salvo como está escrito. Perdón, versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Él está hablando en primer lugar a los romanos. La mayor parte de los romanos eran gentiles de trasfondo. ¿Ok? Y entonces dice que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Qué es lo que está describiendo acá? Que el endurecimiento de Israel está durando conforme la mayor parte de la iglesia que está compuesta de gentiles se van salvando a través de los tiempos. ¿De acuerdo? Va a llegar un momento en que, previo a que la iglesia parta, el último de esos gentiles que tiene que formar parte de la iglesia, ¿ok?, entre, por decir así, en la iglesia. ¿Ok? Si a alguno le parece que esto implica de que hay un número específico de personas que van a entrar, la respuesta es sí. La Biblia habla con toda claridad que Dios, desde antes de la fundación del mundo, escogió, y Él sabe exactamente quiénes son los suyos que Él ha escogido, y es un número determinado. Es un número determinado. No como los testigos de Jehová que dicen que son 144,000 solamente. Porque ese número a nosotros no se nos ha dicho. No sabemos cuántos son, cuántos somos. Aquellos que hemos creído en el Señor Jesús somos parte de ese número, pero no sabemos cuántos somos. Es algo que Dios se ha para sí solo, ¿no?, reservado. Sí. Ciertamente que sí, ciertamente que sí. Estamos... Efectivamente, efectivamente. Y dicho sea de paso, no es una enseñanza bíblica que debiese de traernos terror ni nada, sino en términos de salvación. Más bien es una enseñanza bíblica que nos hace seguro y certero en la elección de Dios, de que aquellos que Dios elige para salvación van a ser eternamente salvos. Eternamente salvos. ¿Ok? Ahora bien, hay un número determinado que forman parte, salvados han habido incluso antes de la iglesia, entiéndalo por favor, ¿ok? Antes de que la iglesia empezase, han habido gente salvada. Después que la iglesia termina, por decir así, su función, van a continuar habiendo gente salvados. Pero es que esta frase se está limitando acá a lo que corresponde a este periodo en el cual nos encontramos ahora, que es dentro del plan de Dios, un plan que tiene distintas fases, ¿de acuerdo? Hay una fase en este instante que es la que está tomando lugar y que va a llegar a su fin cuando haya el último de los gentiles que tenga que venir a formar parte de la iglesia. Entonces allí el endurecimiento de Israel terminará. Y entonces empezará Dios a lidiar con Israel. Dios empezará en ese instante, a partir de ese instante, a lidiar ya con Israel como nación. Porque entendemos todos, por ejemplo, de que el que escribe acá es el apóstol Pablo, el cual era ¿qué? Un judío. Y el apóstol Pablo, al principio, el argumento que él hace en el capítulo 11, antes de leer estos pasajes de acá que hemos leído ahora, versículos 25 al 27, el apóstol Pablo lo que dice es, hey, yo quiero que ustedes entiendan una cosa, no es que Dios ha desechado a Israel porque dice, yo soy un judío.
Es indudable que Dios no ha desechado a Israel, pues si hubiese desechado a Israel, ningún judío sería salvo. Pero Él se presenta a sí mismo como un remanente dentro de los judíos, un pequeño remanente. Y Él dice, la evidencia de que Dios no ha desechado a Israel soy yo mismo, dice. Dios me ha salvado. Pero va a llegar un día en que todo Israel, lo cual ahora mismo incluso no es, todo Israel será salvo. Todo Israel será salvo. Y eso va a ser algo que Dios va a tener que lidiar. Y para ello, para que Dios inicie esa fase de su plan, tiene que venir que el último de la plenitud de los gentiles, el último de los gentiles entre a lo que es la iglesia. Y luego entonces, como les anticipé en el plan de Dios para Israel, pues va a tener que venir ahora esta parte que tiene que lidiar con las promesas específicas que Dios le ha hecho a Israel. ¿Está claro? Sí. Cuando esa promesa que Dios le hizo de establecer el reino en Jerusalén, se está hablando de poder tener el reino físico, nada espiritual. Ok, es mi convicción que sí. Y la razón por la cual es la convicción que sí, el principal argumento que encuentro es el siguiente. Las promesas de la primera venida del Señor Jesús, todas fueron literales. Las promesas relacionadas con la segunda venida del Señor Jesús, todas por interpretación lo tomo que van a ser también literales. Y estas están todas dentro de un contexto de un establecimiento de un reino para Israel. ¿Ok? Y hay varios pasajes respecto de ello. Incluso, para terminar por el tiempo, hay dos pasajes que tenemos que leer de todas maneras. Ezequiel 20, 33 al 38 y Ezequiel 36, 22 al 29, por favor. Y solamente va hasta la mitad del 29. ¿Cuáles son? ¿Quiénes tienen esos pasajes? ¿Ok? ¿Cuál tienes tú? ¿20? Sí, ya. Ezequiel 20. Dice, vivo yo, dice Jehová el Señor, que con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado he de reinar sobre vosotros. Y os sacaré de entre los pueblos y os reuniré de las tierras en que estáis esparcidos, con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado. Y os traeré al desierto de los pueblos y allí litigaré con vosotros cara a cara. Como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto, así litigaré con vosotros, dice Jehová el Señor. Os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en los vínculos del pacto. Y apartaré de entre vosotros a los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí, de la tierra de sus peregrinaciones los sacaré, mas a la tierra de Israel no entrarán. Y sabréis que yo soy Jehová. Ok, acá el Señor está anunciando que Él va a tener un proceso de purga de judíos antes de que los que queden entren a la tierra de Israel para estar con Él. Ok, menciona varios aspectos. Dice, con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado he de reinar sobre vosotros. Ok, el reino indiscutible del Señor. Os sacaré de entre los pueblos y os reuniré de todas las tierras en que estéis esparcidos. Hasta el momento los judíos están esparcidos por todo el mundo, desde que tomó lugar Asiria y Babilonia hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy los judíos no están reunidos todos juntos. ¿Ok? En Israel no están todos los judíos. Aquí hay, creo, tantos o más judíos que en el mismo Israel. Y hay judíos por todas las naciones de la tierra. ¿De acuerdo? En Chile, en Perú, en Argentina, en República Dominicana. Me recuerdo haber estado ahí en el centro, en la República, y ahí había una sinagoga, ¿no?, de los judíos. Por todo lado hay sinagoga de los judíos. Ellos están básicamente en cada rincón del mundo, en cada continente se encuentran. Y acá dice que Dios los va a reunir. No se confundan esto con lo que ahora pasa acá, porque cuando el gobierno israelita dice que vengan los judíos, ¿es Jehová el que los está trayendo? No, acá la descripción es tan personal que dice, Dios mismo los va a traer. Dios mismo los va a traer. No debemos de confundir lo que está tomando lugar aquí ahora.
con el llamado de los judíos hacia Israel, como que si ese fuese ese agrupamiento o ese traer de las naciones, como que es lo que Dios está haciendo en este instante. No, no necesariamente, porque de repente pasan 100 años y todavía no toma lugar esto de acá. No lo sé cuándo va a tomar lugar. ¿Ok? Pero lo que acá se dice es que Dios va a traer y va a lidiar con ellos, y esto es un paralelo con el juicio que leímos acerca de la reunión de las naciones. Ahí también va a tomar lugar, Dios va a lidiar con las naciones, y ahí también va a tomar lugar esto al fin de la tribulación. Durante el periodo de tribulación y al final de la tribulación es que el Señor Jesús va a ir lidiando, va a ir purgando a Israel, para que luego al final solamente entren creyentes israelitas. Todo Israel va a ser salvo y van a entrar a la promesa del reino que Él las ha hecho. Dice: los traeré al desierto de los pueblos y ahí litigaré con vosotros cara a cara. Como litigué con vuestros padres en el desierto, en la tierra de Egipto, así litigaré con vosotros, dice Jehová el Señor. Y una vez más, Israel en el desierto fue literal, ¿de acuerdo? Y acá dice, así como fue así, así también va a ser en este momento de aquí. Finalmente, el último pasaje de Ezequiel, ¿quién lo tiene? Gracias, hermano. Por tanto, di a la casa de Israel: así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Y os daré de todas. Y os guardaré. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias. Ahí nomás, gracias. Ok, finalmente en este pasaje habla de este tiempo en el cual el Señor traería a estos judíos, los limpiaría de sus inmundicias, los recogería de todas las naciones, los traería a su tierra, incluso dice específicamente a su país, ¿de acuerdo? Los limpiará, les dará un nuevo corazón, y entonces Él gobernaría sobre ellos y haría que ellos anden en sus preceptos. Esto requiere la venida del Señor. ¿Ok? Dios tiene un plan para Israel y requiere la venida misma del Señor. ¿Perdón? Ezequiel, ese es Ezequiel, el capítulo 36, versículo 22 al 29, la primera parte. Y acá habla pues de esa salvación que hace alusión el apóstol Pablo, donde Israel será salvo para que entre en el reino milenial prometido. Así que, sí. Entonces ese reino va a ser establecido físicamente y Jesucristo mismo va a ser el rey. Así es. De acuerdo, sí. ¿Ok? Entonces, plan de Dios para la iglesia, de Pentecostés hasta el rapto, plan de Dios para las naciones. Bueno, el tiempo de los gentiles empezó desde Babilonia, desde la parte de Nabucodonosor, y culminará hasta el instante en que acabe el tiempo de los gentiles, cuando el Señor Jesús venga y traiga fin a ello durante la tribulación, y luego el tiempo del plan de Dios para con Israel, en particular, retomando, acabando, cesando el endurecimiento de Israel, para que Israel entre al reino que había sido prometido, entre un Israel redimido, un Israel compuesto de solamente verdaderos creyentes en el Señor Jesús, y ellos entren al reino milenial y gocen de todas las bendiciones prometidas en el Antiguo Testamento. ¿Qué requiere todo esto? La venida del Señor Jesús. Si el Señor Jesús no viene, nada de estas cosas tomarían lugar. El Señor Jesús tiene que venir.